segunda parte de nuestra entrevista a tenor de esa presentación de cordobarroja.es que tuvo lugar, como decíamos, el pasado viernes. Ya es lunes, comienza la semana, la primera debida de esta edición online. Damos la bienvenida precisamente al director de esta edición local, Miguel Ángel Peña. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Miguel, en primer lugar, no me sorprende nada, ¿verdad?, verte al frente de una aventura, de una empresa como esta, pero bueno, ¿bajo qué circunstancias se te propone? Y sobre todo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Te lo piensas mucho y dices, no, esto lo quiero hacer yo? Realmente, esto surge porque desde hace unos meses la República.es, que es la matriz, pues lanza la idea precisamente de hacer ediciones locales y pues a raíz de eso, pues pienso que sería interesante tener una edición en Córdoba. Comentándolo con otros compañeros y demás, vemos que a varios se nos ocurrió la misma idea y lo que pasa es que, como todo esto lo vamos a poner en marcha con trabajo voluntario, con trabajo militante, pues claro, cada uno tiene su vida y ha costado trabajo, ha costado estos meses ponerlo en marcha y la idea pues es esa, ¿no? La de hacer un medio de comunicación que no es un medio de comunicación convencional, sino que podríamos decir que es un medio de comunicación militante, un medio de comunicación cuyo objetivo es pues ir creando organización, ser una organización más en la idea de ir creando músculo ante las cuestiones que están pasando en la sociedad española actualmente, ¿no? Y ser quien contribuya, poner nuestro granito de arena en el ámbito territorial en el que vivimos, que es Córdoba y su provincia. Con especial significado, como comentábamos hace unos minutos con Javier Parra, por tratarse Córdoba de una fortaleza roja, ¿no?, históricamente. Sí, además es una cuestión muy significativa, ¿no? En el vídeo que proyectamos el viernes en la presentación, pues precisamente lo que hacíamos era en 3 minutos un recorrido precisamente por esa presencia histórica, por esa lucha que desde un punto de vista republicano y desde un punto de vista obrero, pues han estado presentes en Córdoba desde hace pues más de, o en torno a siglo y medio, ¿no? Entonces nosotros lo que, como hemos puesto en nuestra editorial fundacional en cordobarroja.es, pues empezamos un camino, pero continuamos una senda, ¿no? Una senda que está ahí desde hace mucho tiempo. Rigor, inmediatez, actualidad, evidentemente con la máxima cercanía a militantes, como comentábamos antes, de toda índole, ¿no? Uno tiene su militancia o no la tiene, pero a todos los que acuden a la República.es sí les une, ¿no?, un principio básico, fundamental, ¿no?, que es la definición del propio medio, ¿no? Es decir, estamos ante un medio que se define como republicano y como obrero, como ya se ha comentado anteriormente, y que quiere pues construir un contrapoder ciudadano anticapitalista, ¿no?, y contribuir. Hay muchos colectivos, hay muchos ciudadanos que están en esa línea y precisamente lo que queremos es contribuir en por esa vía. Estamos hablando, hace un momento lo comentábamos también, aludíamos a la importancia, a la relevancia, la trascendencia, podríamos decir incluso, del papel del comunicador, un trabajo que actualmente, gracias a estas nuevas tecnologías, a Internet, están realizando no solo periodistas profesionales, sino también blogueros y personas que se quieren sumar, van a tener su espacio en esta cordobarroja.es. Nosotros queremos, de hecho, en la propia estructura del periódico, le hemos dado una estructura sectorial, por así decir, ¿no? Es decir, de movilizaciones, de instituciones, porque hay que prestarle también atención a lo que viene de las instituciones, de actividades y demás, y también tenemos un apartado de opinión, en el que precisamente vamos a contar con la colaboración esporádica, porque la agenda que tiene es muy... pero vamos a contar con la colaboración de Julio Anguita, por poner un ejemplo, ¿no? Queríamos, nosotros la propuesta que le habíamos hecho era de una columna, por así decir, fija. Él nos ha dicho que él está dispuesto a colaborar, pero que no se comprometía a algo fijo, pero que cuando nosotros quisiéramos, pues que él colaboraba, escribía lo que nosotros pues le plantease.
aunque las últimas noticias sobre las tasas de desempleo pues nos hablan de esos, ya no se quieren llamar así, pero de esos brotes verdes, ¿no?, a los que se refería José Luis Rodríguez Zapatero. Lo cierto es que la tasa interanual, el dato anual sigue siendo negativo de momento. No sabemos si es periodo de la estacionalidad o es realmente ya una tendencia, y muchos optan por lo primero más que por lo segundo, pero bueno, según a quien preguntemos. La cuestión es que, como los trabajadores de Galmed en Sagunto, son muchos los sectores, los colectivos que se sienten en permanente peligro. Nos planteábamos, Miguel, si en un momento límite extremo como este es más fácil o es más frecuente dejarse llevar por el pánico e intentar satisfacer las necesidades vitales más cercanas, o si es un buen momento para tomar conciencia y cambiar y dar ese viraje hacia ese cambio tan necesario. Pueden ocurrir las dos cosas. Hay un libro que yo recomiendo, libro y documental, que además está por internet y accesible, de una periodista canadiense que se llama Naomi Klein, que se llama, tanto el documental como el libro, La doctrina del shock. Y precisamente lo que plantea esta periodista es de cómo el neoliberalismo en las últimas décadas se ha ido implantando precisamente a base de terapia de choque, con lo que el propio teórico del neoliberalismo, Milton Friedman, definía que para llevar a cabo esas reformas, que él, por supuesto, hablaba de libre mercado y demás, había que estar en una situación de crisis real o percibida. Es la expresión que utiliza, ¿no? Crisis real y percibida. Yo creo que estamos ante eso. Es decir, yo creo que, aunque se nos está hablando de unas veces de brotes verdes, otras veces de que el año que viene vamos a mejorar, a continuación nos dicen hay que hacer más reformas y demás, porque realmente ante lo que estamos es hacia una aplicación en España de esa terapia de choque. Una terapia de choque que consiste en generarle a la sociedad un miedo y que, como se dice popularmente, cualquier medida que se aplique sea recibida con el virgencita que me quede como estoy. Es lo que planteaba, ¿no? Es decir, el miedo y dejar quieto. Esa es la cuestión. Por otro lado, está una respuesta, y es que, sabiendo que estamos ante una crisis económica, pero realmente ante lo que estamos es hacia una reestructuración del capitalismo a nivel europeo. El capitalismo europeo es incompatible, ha tomado la decisión de que es incompatible con el estado del bienestar que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que se está produciendo es una reestructuración del sistema en sí, que se nos tiene que dar nuestros guiños positivos, una de cal, otra de arena, con esos discursos, ¿no? Pero que ante lo que estamos realmente es hacia una reestructuración del sistema capitalista. Entonces tenemos que cambiar el chip y tenemos que saber que el estado del bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que hemos estado disfrutando hasta ahora, con sus más y con sus menos, no va a volver. Y que las dos alternativas es un capitalismo salvaje o construir un contrapoder ciudadano, un poder popular que cree otras condiciones distintas. Se ha hablado de muchas salidas en esta vía de la movilización, ese voto, incluso ese escaño en blanco, también esa huelga permanente, o sea, realmente indefinida, sin fecha. Anguita llamó en su momento incluso a la desobediencia civil, y muchos se preguntan dónde está el límite, si es que lo hay, dónde lo situamos, ¿no? Por ejemplo, hace nada con el tema de los scratches. Claro, es que yo creo que en la sociedad española lo que se está viviendo también es una crisis, podríamos decir, de mentalidad, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando digo una crisis de mentalidad es que nuestra generación, tanto tú como yo prácticamente somos de la misma generación, nos hemos criado hablándonos de que vivíamos en un sistema democrático en el que la ciudadanía expresaba a través del voto su voluntad, en el que se nos ha convencido en nuestra adolescencia de que este era el único mundo posible, en el que había que dejar atrás la utopía, que éramos clase media, que vivíamos, y ahora mismo lo que se está ocurriendo es que todo ese edificio se está desplomando. Y hay gente que se puede dar cuenta más rápidamente y gente que se puede dar cuenta más tarde.
pero ante la situación que estamos es esa, ¿no? Es decir, aquí lo que se está es ese esquema mental que se nos había, sobre todo a nuestra generación y a las que han venido después, planteado, pues está cambiando. ¿Qué ocurre? Que claro, en esa lucha que se produce esa inercia también de ese pensamiento, el tema de los escraches que se planteaba. Claro, se dice, es que la voluntad popular se elige a un diputado y no hay que presionar a ese diputado. Bueno, no hay que presionar al diputado en la calle, pero sí el banquero o la empresa que hace un informe que le hace llegar y demás, ¿no? Esa es también otra forma de presión. Una sí se ve bien o no se sabe ni siquiera, otra se ve mal, ¿no? Yo creo que la soberanía, desde un planteamiento republicano, jacobino, ¿no? La soberanía la tiene el pueblo y el pueblo tiene que tener capacidad de influir en su representante, que por eso son representantes. Incluso habría que plantearse pues, vías que hoy día la Constitución española actual no tiene vigente, no existe, ¿no? Como puede ser desde la posibilidad de que los ciudadanos convoquen referéndum, cosa que no existe, o el plantear los cargos revocatorios. Así que en un momento determinado los ciudadanos de una circunscripción puedan cambiar constitucionalmente al cargo electo, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos en una situación en la que estamos con unos esquemas de los que venimos y hay que ir creando otros esquemas. Y hay una crisis de mentalidad en el sentido de que hay gente pues que sigue con los viejos esquemas y están surgiendo otros, que están naciendo, que no están todavía, ¿no? Y en esta crisis de la que hablas, y volviendo a aludir a Julián Guita, estamos inermes, como él decía, a cualquier mensaje. ¿Se dan las condiciones propias y adecuadas para el fascismo? Claramente, es decir, el fascismo no es otra cosa. El fascismo de los años 30, del año 20, de los años 30 es más complejo, ¿no? Pero el fascismo en sí mismo es en una situación de crisis del capitalismo y demás, cuando se ve que desde la ciudadanía puede surgir una respuesta, pues se lanzan mensajes viscerales, mensajes que no van a la reflexión, sino que van a la emoción, precisamente para buscar una respuesta impulsiva, ¿no? Una respuesta no reflexionada, sino una respuesta impulsiva. Eso puede estar ocurriendo. En Grecia claramente ha tomado incluso una forma partidista, ¿no? En España yo creo que hay otras condiciones diferentes en el que no hay ningún partido que se reclame abiertamente fascista, que todos los que están, pero yo creo que sí hay tic, incluso en algunos partidos de los que hoy día están en el arco parlamentario, ¿no? Y a un riesgo que hay. Y permíteme una cuestión, los discursos liberales de hace un siglo fueron los que dieron el paso a los discursos fascistas, ¿no? Estamos ahora mismo en el Palacio de Diana, aquí se alojaba algunas veces Alfonso XIII, y en uno de los viajes que hizo a Córdoba hace 90 años prácticamente, aquí en Córdoba, no en este edificio, fue en el Círculo de la Amistad, fue él el primero en llamar a un cirujano de acero, es decir, el rey de un régimen liberal fue el que llamó a un cirujano de acero, porque precisamente en esa época en nuestra provincia, por ejemplo, estaba el trienio bolchevista, estaba viendo unos cambios en España, se estaban viendo una posibilidad en España, en Europa también, y entonces desde nuestra ciudad se hizo esa apelación. 2 años después vino Primo de Rivera. Es decir, que el mismo discurso liberal, pues muchas veces está ahí, ¿no? Es decir, el coger y decir, no, los ciudadanos hay determinadas cuestiones que no pueden hablar, que no deben de, hay que respetar la calle, la movilización, no hay que, hay la mayoría silenciosa, además esos discursos que hace unos tiempos, por ejemplo, se planteaba el propio presidente del gobierno, lo podemos ver en el diario de sesiones de los años 30 en España, de Calvo Sotelo, planteando mensajes muy parecidos.
Francisco Frutos, en un artículo muy reciente, apelaba a la necesidad de esa izquierda real y bueno, pues a mí me venía a la cabeza también esa pasionaria del siglo XXI, ¿no? Manuel Vázquez Montalbán quería convertir a la pasionaria en un sustantivo común, casi en un apelativo que pudiera nombrar a personas que pudieran liderar, ¿no? esta causa. Es imprescindible la presencia de un líder, de una figura de referencia para este cambio. El cambio tiene que ser porque se produzca de forma colectiva. Me refiero, tú has nombrado a Pasionaria es un referente, pero en su momento, si existe por ejemplo, una resistencia referenciada en el no pasarán que dijo Pasionaria al golpe de Estado del 36, no es porque Pasionaria dijese no pasarán, sino porque había una masa, una ciudadanía, una clase trabajadora que estaba dispuesta y que estaba organizada y que estaba concienciada. El líder solo no hace nada. El líder surge porque las circunstancias lo referencian, pero en sí el líder como tal no, lo cual no quiere decir que no sean necesarios esos referentes. Y en España precisamente no tenemos en la historia del movimiento obrero grandes teóricos, pero sí tenemos grandes militantes en todas las tendencias. Un Largo Caballero socialista, una Pasionaria, un Pepe Díaz comunista, un Buenaventura Durruti en el anarquismo, un Padre Llano en el ámbito cristiano. Tenemos esas referencias que hacen necesaria que precisamente eso, ¿no? Referenciar, igual que por ejemplo una persona que ahora mismo se está teniendo cierta presencia mediática, como puede ser Ada Colau. Ada Colau como tal no es nada, en el sentido de que claro, si no existe el movimiento que hay después, que hay por debajo, pues, pero es el referente, es el referente. Miguel, nos tenemos que marchar ya, pero yo querría pues despedirme con alguna invitación que tú quieras hacer, algún mensaje que tú quieras lanzar para esta cordobarroja.es que ya es una realidad, ¿no? Ya no es un sueño. ¿Está ya en marcha al 100% o empezaremos a caminar juntos en estos días? Hombre, habrá que dar sus pasos, porque estamos ante un proyecto que, como he dicho ya antes, funciona por trabajo voluntario. La gente que estamos tirando de él tenemos nuestros trabajos o están buscando trabajo. Entonces, lo que sí se necesitaría, y es el llamamiento que yo hago, especialmente a los colectivos críticos con la situación que se está viviendo hoy día, es precisamente a hacernos llegar las informaciones, a hacernos llegar las convocatorias, precisamente para poder llenar de contenido el día a día, precisamente porque son las dos patas, es decir, por un lado el esfuerzo militante de nuestro trabajo, que vamos a hacerlo, pero también necesitamos el contenido del trabajo militante de la lucha de otros colectivos. Muy bien, pues ahí queda ese llamamiento, como decías, ese mensaje. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, os esperaremos, seguiremos de cerca la evolución, el desarrollo de esa cordobarroja.es que seguro estará en marcha muy pronto. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a marchar ya, llega el final de nuestra primera entrega de Córdoba TV desde aquí, desde el Palacio de Viana, desde este Museo de los Patios. Mañana volveremos con una nueva edición, así que ya sabéis, que paséis un buen día. El martes será la ocasión, el turno para una nueva entrega de Córdoba TV en el mismo lugar, a la misma hora. Que lo paséis bien, de verdad, y no falléis, porque nosotros, como siempre decimos, no faltaremos a la cita.